Quiero leer para ustedes y con ustedes Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Cómo se hizo Jesús? Quiero que lo diga más fuerte. ¿Cómo se hizo Jesús? No fue cualquier tipo de obediencia. Dice, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta la muerte. Diga conmigo, hasta la muerte. ¿Por cuánto tiempo fue obediente Jesús? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiero desarrollar un tema que titulo "Es demasiado saludable". ¿Cómo se llama el tema de hoy? Dígalo más fuerte. ¿Cómo se llama? Es demasiado saludable. Alguien se preguntará, ¿y qué es aquello que puede ser demasiado saludable? Obedecer. Eso es demasiado saludable. Según personas que entendidos en el comportamiento de nosotros los seres humanos, ellos han llegado a darse cuenta de algo, que en la mayoría de personas o de oportunidades en la vida, la tendencia es a obedecer aquello que nos gusta. Y nosotros a veces como que asimilamos o reafirmamos la concepción que porque nos gusta algo lo obedecemos. Pero hay cosas que nos gustan, pero no necesariamente son las cosas correctas. Entonces, el mismo Jesús experimentó cuando estaba en el monte de Getsemaní, orando porque se acercaba ya el momento de su muerte, y era tanta la presión que él sentía, que dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Entonces, cuando se analiza por qué, lo que ocurre es que era tanta la presión que él tenía, que sus vasos capilares se rompieron y literalmente su sudor o sus gotas eran sangre. Eso nos deja ver que el extremo de obediencia a la que tuvo que verse Jesús abocado no fue fácil. Entonces, la mayoría de cosas que nosotros vamos a obedecer por el resto de nuestra vida no necesariamente nos gustan. Hay muchas de ellas que literalmente nos enojan, nos retan, no le encontramos sentido, como que decimos, ¿y eso para qué? ¿O por qué? ¿O a son de qué? Pero sencillamente es demasiado saludable cuando vamos afinando nuestro carácter y nuestra vida y nos alineamos en un estilo de vida de obediencia. Obedecer es demasiado saludable. Entonces, hay un bienestar que quiero que miremos en la obediencia. ¿Por qué es demasiado saludable? Primero, porque obedecer es adorar. ¿Obedecer es qué? Es adorar. Muchos de nosotros hemos tenido la concepción que adorar tiene que ver con cantar canciones despacio. Las canciones que son rápidas, como varias de las que cantamos hoy, entonces uno dice, eso es alabanza. Pero cuando ya se le baja una nota menor y se le baja el ritmo a la canción,
y es una canción de esas canciones lentas que se cantan despacio, a veces decimos, estamos en la adoración. Y resulta que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adorar o adoración fue en aquel momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dice que dejó en algún lugar el asno en el que llevaba el cargamento de leña y los elementos para el sacrificio, y le dijo a la gente que iba con él: espérenme aquí, ya regresaremos. Y dice Abraham: yo iré allí con el muchacho y adoraremos. Y ahí aparece por primera vez en la Biblia la palabra adorar. Y obviamente ahí no había un piano, no había un saxofón, no habían instrumentos, ni un cantante que expresara alguna canción lenta. La adoración de la que habla Abraham era su entrega en la obediencia. Era tal su obediencia que iba a entregar a su hijo a su hijo Isaac. Esa era la actitud de adoración, el obedecer. Mira cómo dice Juan 14:23 y la primera parte del 24. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Mira qué espectacular. Vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Y la primera parte del versículo 24 dice: el que no me ama no obedece mis palabras. Entonces la obediencia, según dijo el mismo Jesús, está conectada con la adoración. No esperemos el domingo o determinada reunión para decir: yo necesito ir a cantar esa canción de adoración para adorar a Dios. No hay que esperar hasta la reunión. Cada momento del día nosotros vamos a conectarnos con la adoración a través del obedecer. Pero Jesús dice: la obediencia está alineada, y dice: Jesús respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. La obediencia está conectada con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso procuramos todos los días, unos en una mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero procuramos conectarnos con la palabra de Dios. Por eso en una reunión como esta, si algo hacemos es entregarnos, es recibir, aprender, conectar con la palabra de Dios, porque al conocerla, al mirar qué es lo que ella nos dice, esto nos invita a obedecer, y obedecer es adorar. ¿Pero qué voy a obedecer? Aquello que nos dice la palabra del Señor. Hay tantas cosas para el día a día, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no exasperen a sus hijos. Empleados, no trabajen como al ojo, trabajen como para el Señor. No le deban a nadie nada. Vayan por todo lugar y prediquen el evangelio. Todo eso tiene que ver con obedecer. Y al obedecer adoramos. Dice: sujétense a las autoridades. Y hay tantas manifestaciones de autoridad, desde cuando llegamos a un conjunto, a un edificio, y hay una persona con su uniforme de vigilante. Esa persona es una autoridad y me indica por dónde ingresar, dónde estacionar, todo. No nos gusta a veces obedecer cosas, pero cuando obedecemos, estamos honrando a alguien que nos marcó una directriz, pero estamos adorando a Dios. Lo segundo es que obedecer es
una expresión de fe. Obedecer es una expresión de fe. Y dice Hebreos 11:8, el capítulo de la fe, dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. La mayoría de nosotros en la actualidad, cuando vamos a hacer un viaje, entonces procuramos antes hacer la reserva o del hotel o del apartamento o la casa, el sitio donde vamos a vacacionar o a trabajar, pero queremos conocerlo y entramos a la página que nos ofrece eso y miramos las fotos y miramos los videos. En otras palabras, no queremos ir a un sitio que por lo menos no podamos conocerlo a través de esa información. Y si alguien vive en la región a donde vamos a ir, lo llamamos: mira, me hablaron de tal lugar, tú que vives allá. Y entonces nos dicen: no, ni se le ocurra venir por ahí, que eso es malísimo. Es que las fotos dicen una cosa, pero eso es otra. Recuerdo que fuimos con la familia a un lugar aquí de Santander que es muy famoso. De hecho, hay unos sitios para vacacionar espectaculares. Pero quienes, no sé quiénes de la familia hicieron la reserva, cuando miraron las fotos, el hotel se veía espectacular. Pero cuando llegamos allá, ¡oh, qué decepción! Era todo lo contrario. Fue un fiasco. Pero Abraham dice que conectó tanto con Dios porque él obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Él no necesitó de un video o unas fotos, a él le bastó la palabra de Dios. Como era Dios el que se lo decía, entonces Abraham dijo: aquí no hay pierde. Si Dios lo dice, yo voy a ir. Y salió de su tierra, salió de su parentela, alistó sus maletas y se fue. Y mientras se despedía de los amigos en las siguientes horas, en los kilómetros, cuando iba por las fincas de los vecinos, ellos le decían: oye, Abraham, pero se ve que va como un largo viaje, ¿verdad? Sí, ya que estás por aquí, quiero despedirme. Y se despedía de la gente, y ya cuando se iba ahí le decían: a propósito, Abraham, ¿y para dónde vas? ¿Qué respondía Abraham? No, pues la verdad es que no sé. No sé para dónde voy. Sé que voy, pero no sé para dónde. Oye, Abraham, pero ¿cómo así? Eso es una locura. ¿Cómo vas a ir para un sitio que no conoces? Y Abraham decía: momentito, no conozco para dónde voy, pero conozco quién me está diciendo que vaya. Y como conozco a quien me está diciendo que vaya, pues yo lo que hago es obedecerle. La obediencia es una expresión de fe. Todos sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, pero no solo ese calificativo. Santiago dice que Abraham llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Claro, porque una persona que le cree a Dios, Dios lo califica como amigo. ¿No es verdad que las personas que nos creen tienen una estimación de parte nuestra? Porque hemos corroborado al pasar los años que nos creen lo que les decimos, y eso despierta una estima hacia esas personas. Entonces, cuando quieras verificar: oye, yo sí tendré fe o no. Muy sencillo. ¿Cuánto de 1 a 10 le estás obedeciendo a Dios? La obediencia es una expresión de fe. Para ese momento Abraham no había orado por un ciego que recobrara la vista, no había orado por un muerto para que resucitara, ni por un paralítico para que caminara. Pero Abraham tenía fe porque le estaba obedeciendo a Dios. Lleva esa información bien clara. Obedecer es una manifestación de alguien que tiene fe, de alguien que cree. Obedece. Jesús le dijo al ciego: ok, ven. Y el ciego arrojó la capa que lo identificaba o lo autorizaba para mendigar a la orilla del camino como ciego. Arrojó la capa y corrió. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres, Señor? Que recobre la vista, conforme a tu fe se ha hecho. Y el ciego, que estaba teniendo actitudes de obediencia, fue sanado.
Y por último, asegúrate de obedecer. Hay cosas que nosotros formulamos a otros o le aconsejamos a otros, pero es importante que eso que nosotros concebimos que está correcto, nos aseguremos de practicarlo. Entonces, si hoy Dios nos está diciendo que es demasiado saludable, ¿cómo es el tema de hoy? Es demasiado, pónchalo ahí, es demasiado saludable. Obedecer es demasiado saludable. Entonces, si yo me aseguro que obedecer es demasiado saludable, pues yo voy a asegurarme de obedecer. No voy a quedarme pendiente si otro obedece a Dios o no. En lo que depende de mí, yo voy a procurar obedecerle a Dios. Mira cómo dice Josué 1:8. Eso es tan saludable que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, la palabra de Dios. Josué 1:8. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No es necesario que memoricemos versículos como memorizamos un teléfono o una dirección o alguna otra información. Los versículos es importante interiorizarlos para luego que surja un efecto, obedecerlos. Porque el Espíritu Santo le dijo: mira, Josué, estás entrando a la tierra que fluye leche y miel, pero esa tierra, solo la tierra, no es la que determinará que prosperes o no. Ahora que estás en la tierra, tienes un desafío. Interactúa con la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cada cuánto? Dígalo más fuerte. ¿Cada cuánto? De día y de noche. Encuéntrate con la palabra de Dios y obedécela. Porque si la obedeces, dice, solamente entonces, cuando aprendas a obedecer la palabra de Dios, te pasarán dos cosas. Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Ustedes conocen gente que quiera prosperar? ¿Sí o no? Sí, yo conozco muchos que se atrevieron a meterse por el Darién, imagínate. Porque quieren pagar una deuda, porque quieren pagar la casa, porque quieren prosperar. Otros que han hecho cantidad de sacrificios. Pero el Espíritu Santo dice: hay una ruta, hay una carta de navegación inequívoca, señores, que cuando caminamos en ella nos trae prosperidad y hace que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Es el arte de obedecer la palabra de Dios. Cuando crecemos en esa estatura, cuando al pasar los años, porque no es solo venir a una comunidad cristiana, no es solo venir a una iglesia, es encontrarnos con la palabra. Ya Josué estaba entrando a la tierra prometida. Era tierra que fluía leche y miel. Si había leche es porque habían vacas. Si habían vacas es porque habían potreros, pampas, llanos orientales. Si había miel es porque habían, ¿qué cosa? Abejas. Y si habían abejas, habían flores para ir a agarrar allá el polen, ¿verdad? Leche y miel. No era una cosa desierta, era con colorido. Era full color, era creación espectacular.
Pero no era la tierra prometida la que iba a hacer que Josué, ay, ya todo le iba bien porque me metí a la tierra prometida. ¿Cómo le ha ido? Pues ahí me metí a la iglesia. No, pero espere, se metió a la iglesia, ¿pero qué? Ahora Josué estaba en la tierra prometida, ahí me metí a la tierra prometida. Pero le dice el Señor, Josué, ahora que estás metido en la tierra prometida, interactúa. Activa ese GPS, activa esa ruta de navegación, no importa la edad que tengas, conéctate con la palabra y aprende el arte de obedecerla. Quizás no te sepas 475 versículos de la Biblia y todos los 475 los obedezco. No, pastor, me sé 4 y de esos 4 obedezco 3. La está haciendo, la está rompiendo. Hace muchos años, en paz descanse, le preguntaron, yo leí esa entrevista al doctor Luis Palau, argentino, predicador desde muy niño. Se encerró a ayunar cuando tenía unos 13, 14 años. Los papás decían, el niño se está volviendo loco, está encerrado en el cuarto, no quiere comer. Papá, mamá, es que estoy ayunando. Y en ese ayuno le decía, Señor, si yo sirvo para algo, aquí estoy, úsame. Y de ahí salió semejante predicador. Y le decían, ¿cuál es el éxito de ese festival de la familia que él siempre hizo por muchos años en diferentes partes del mundo? ¿Por qué llega tanta gente?, le decían. Y él dijo, sencillo, porque a ellos solamente los enseño. Yo no voy con un mensaje teológico trazado con hermenéutica, homilética y exegética. No. Él dice, cada vez que me paro ante esas multitudes, solo les comparto aquello que yo he podido practicar de la palabra de Dios. Y como a mí me ha funcionado, pues ellos lo creen, le funciona también, y por eso tanto se convierten a Cristo. Quizás algún día vayas a África a predicar o a otra parte del mundo. Si no vas, pues no te preocupes. Ahí tienes un continente cercano. Tu casa, tu familia, tus amigos. Obedece la palabra y ellos verán que tú prosperas y que te va bien. Y entonces preguntarán, ¿y eso cómo se logra? Y tú les dirás, pues no ha sido soplar y hacer botellas, pero me aprendí 3 versículos de los cuales obedezco ya 2. Ya voy en 2. He aprendido a obedecer la palabra. Y eso diga conmigo, eso es demasiado saludable. ¿Cómo es eso? Eso es demasiado saludable. Yo pregunto y ustedes contestan fuerte. ¿Obedecer la palabra de Dios qué es? Quiero que lo digan gritando. Obedecer la palabra de Dios es. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque obedecer siempre ha sido y siempre será demasiado saludable. Padre, ayuda a todos mis amigos a obedecer la palabra de Dios. Enséñales e inspíralos a todos. Que siempre tengamos suficiente inspiración y fuerzas para obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Despedimos a la gente que ve esta conferencia con un fuerte aplauso y un grito de alegría.